Vamos a continuar. En este video voy a revisar algunos conceptos que ya hemos estado hablando de la mayoría, solo como repaso y nada más para reforzar el aprendizaje. Aquí ya pueden ver tres casos. El primer caso tenemos nada más un contenedor que tiene aire seco y la presión total es 1 atmósfera. Y la pregunta que se nos hace es ¿cuál es la presión parcial del nitrógeno? El aire seco, pues ya saben que es nitrógeno más oxígeno mayormente. Y nos están preguntando específicamente sobre la presión parcial del nitrógeno. No se les olvide que como en este componente, en esta mezcla hay dos componentes, pues cada uno ejerce su presión parcial. Y la presión total, este valor que está acá de 1 atmósfera, pues es la suma de esas dos presiones parciales. Nos pregunta específicamente de la del nitrógeno y pues podemos calcularlo simplemente con la fracción mol por la presión total. ¿Sí? Que sería pues 0.79 por 1, 0.79 atmósferas. ¿Sí? Y el resto pues sería la presión parcial del oxígeno, 0.21 atmósferas. ¿Sí? Bueno, no se les olvide que la fracción mol es la relación de presión parcial entre presión total, y esa fue la ecuación que utilicé para escribir esto. Bueno, el segundo caso es, ahora tienes un sistema que tiene dos fases, un solo componente, nada más es agua, y estás a 25 grados centígrados. Y la presión es, ¿cuál es la presión? La pregunta, perdón, es ¿cuál es la presión del vapor en el contenedor? ¿Sí? Puesto que solo es un componente, lo que estamos diciendo es que pues, tiene un concepto de presión parcial, pero él es todo lo que hay, es decir, la presión parcial del agua, del vapor de agua, pues es lo mismo que la presión total. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir acá, la presión, lo que me están preguntando, pues es la presión parcial. Pero esa presión parcial, puesto que es un sistema con dos fases, puedo utilizar la ley de Raoult y sería la fracción del agua por la presión de vapor del agua. Puesto que solo hay un componente, pues esta fracción es 1. Entonces la presión parcial, que es la presión total, pues es simplemente igual a la presión de vapor del agua a 25 grados centígrados. Ese valor ya lo calculamos, lo podemos usar la ecuación de Antoine o de la tabla B.3 y es 23.756 milímetros de mercurio. Bueno, y viene aquí un tercer caso, también dos fases a la misma temperatura, 25 grados centígrados, pero aquí ya hay un componente adicional que es el nitrógeno que está aquí en la fase gaseosa y no es una especie condensable. Y la pregunta es ¿cuál es la presión parcial del vapor de agua? ¿Sí? Entonces aquí, similar a esto que escribimos acá, pues aquí también debe ser cierto que la presión total debe ser la presión parcial del agua más, o del vapor del agua más la del nitrógeno. La que podemos calcular ahorita es esta, ¿sí? Que de hecho pues ya lo hicimos en esta parte, es esta presión. No importa que haya un componente adicional mientras él no sea condensable. Entonces, si nada más estamos viendo el agua, este sistema y este pues se comportan igual, aun cuando el de abajo tiene otro componente, pero como digo no es condensable. Entonces, la presión parcial del agua pues es la que ya calculamos, la presión de vapor a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, como digo, la presión total pues sería ese valor más la presión parcial del nitrógeno. ¿Sí? Entonces, lo único que sabemos con la información que está aquí pues es que la presión total, esta de aquí, comparándola con el caso anterior, en el caso anterior la presión total es ese valor de presión de vapor, aquí la presión total va a ser esa presión de vapor que calculaste, pero hay que adicionarle la contribución del nitrógeno. ¿Sí? Bueno, entonces esto recapitula un poco esta parte de ley de Raoult y vamos a ver y a reforzar otros conceptos.
Vamos a hablar de vapor saturado, que por ahí ya lo describimos. Uno que sí es nuevo es el concepto de vapor supercalentado, que no recuerdo si lo he mencionado alguna vez. Entonces vamos a recordarlo, a reafirmarlo, si ya lo vimos, si no, pues aquí lo aprendemos. Y vamos a considerar que tenemos una mezcla gaseosa, y tenemos una especie A, pues en forma de vapor, más otros gases, pero esos gases no son condensables. Solo A es condensable. ¿Sí? Y pues el sistema estará pues a cierta temperatura, a cierta presión, que ya sabemos que pues necesitamos conocer esa información. Entonces tenemos una mezcla, los gases no condensables que tú quieras, más un gas que sí, o un material que sí es condensable, que aquí lo vamos a llamar de manera general A. ¿Sí? Entonces voy a hablar de varios casos aquí para definir y de una vez reforzar. Voy a escribir la ley de Raoult, como es una mezcla, lo voy a escribir aquí. Raoult sería para la especie esta condensable, sería YA por la presión total, sería la presión parcial de A, pues es igual a la presión de vapor de A. Esta parte de aquí le voy a llamar el lado izquierdo de la ecuación, y esta el lado derecho, nada más por la si lo dijéramos pues en inglés, esto sería left hand side y este es el right hand side. Y esto porque voy a estar utilizando estos lados izquierdo y derecho para describir qué es lo que está pasando para diferentes escenarios. Entonces, y vamos a empezar entonces voy a hacer aquí una representación. Aun cuando estamos hablando de una mezcla, puesto que A solo es condensable, pues podemos utilizar el diagrama de equilibrio de A, de fases de A, para representar, aun cuando haya otros componentes, pero no son condensables. Entonces vamos a hablar de dos casos, un caso donde estamos aquí y un caso pues donde andamos por acá. Bueno, voy a usar números aquí. Caso 1, caso 2. Pues vamos a empezar con el caso 1. El vapor está saturado. Okay. ¿Qué pasa con la ecuación? Como está saturado y donde coexisten el líquido y el vapor, pues se cumple tal cual la ley de Raoult. ¿Sí? El lado izquierdo de la ecuación y el derecho son exactamente iguales. ¿Sí? Está saturado. Recuerden que el concepto de saturación tiene que ver con la asociación a decir la mezcla gaseosa tiene lo más que puede de componente A. ¿Sí? Por eso se dice que está saturada. ¿Sí? Ese sería el caso 1. El caso 2. En el caso 2, que ahora ya andamos por acá abajo, pues de entrada estamos en el vapor. ¿Sí? Se dice que el vapor está sobrecalentado. No sé si se le puso acá, supercalentado.
¿sí? No lo voy a dejar así, supercalentado. Y tiene que ver con, está alejado de la línea esta de equilibrio del líquido y el vapor. ¿Sí? No estamos sobre la línea. Punto 2 pues está alejado. Y pues ya sabemos que aquí está nada más el gas. El gas y por acá está el líquido. Entonces en la región 2 solo hay gas y existe es porque está sobrecalentado o supercalentado. ¿Sí? No eres saturado, pues. De la analogía a lo que está arriba, pues la mezcla gaseosa contiene menos de lo que pudiera contener DA. ¿Sí? Pudiera aceptar más moléculas, pero no está en esa condición. O sea, él puede aceptarlo, tiene menos del máximo. El máximo sería si caemos en la línea esta verde. ¿Sí? ¿Qué pasa con la ecuación de Raoult? Lo que va a ocurrir es la presión parcial de A, como es más baja que la de saturación, pues debe ser menor a la presión de vapor. ¿Sí? Entonces la presión parcial al final es una medida de concentración. Si me dices que pudiera tener más presión, pero tengo un valor menor, pues entonces estoy en el caso 2. Soy un vapor supercalentado o sobrecalentado. Pudiera haber un caso 3 donde escribieras que la presión parcial es mayor que la presión de vapor, y esto no es posible. ¿Sí? No puedes tener, el límite pues es esta condición, no puedes tener una presión una presión parcial mayor a la presión de vapor en una mezcla, porque pues eso viola la ley de Raoult. ¿Sí? Si eso pasara, algo del vapor debe condensarse, pero ese caso 3 pues no va a pasar. Desde el punto de vista de equilibrio, ¿no? O sea, no que no pueda tener eso, lo único que va a pasar es que en el concepto de equilibrio vas a tener que generar, parte del vapor o de la especie A se va a tener que condensar de manera que caes acá, caes en el caso 1. ¿Sí? Bueno, entonces la ley de Raoult es el límite, pero fija que hay dos fases. Si estás abajo, si la presión parcial es menor a la de vapor, pues el sistema no está saturado. Bueno, y más cosas. ¿Qué sucede si enfriamos un vapor sobrecalentado o supercalentado, como sea? ¿Sí? Entonces voy a hacer el diagrama aquí en pequeño. Entonces lo que me está diciendo es somos caso 2, somos vapor sobrecalentado, y lo que dice es pues vamos a enfriarlo, puesto que esto es presión y esta es temperatura, pues me están diciendo que me mueva en esa dirección. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí algunos hechos. Como eres sobrecalentado inicialmente, la presión parcial del componente A pues es menor a la presión de vapor, que es pues lo que escribimos acá. Somos caso 2 y vamos entonces a enfriar. Puesto que en el eje Y está la presión y esa línea en verde o la flecha en verde que yo dibujé pues es paralela al eje X, la presión conforme yo estoy enfriando, la presión es constante. ¿Sí? Entonces lo que voy a empezar a hacer es bajar temperatura, pero la presión no va a cambiar. Voy a poner esa flecha así de que es constante. ¿Sí? No cambia. Eso es lo que va a estar ocurriendo. ¿Qué pasa con
puesto que la presión está cambiando, voy a escribir aquí el lado izquierdo, que es pues esta parte de aquí, pues no cambia. Si la presión total, lo único que estoy haciendo es enfriar, la presión total no cambia, y la composición de A en la mezcla, pues yo no le estoy haciendo nada. Entonces el lado izquierdo se está manteniendo constante durante este enfriamiento que estoy planteando. Pero, ¿qué ocurre si al enfriar? ¿Qué pasa con esta, con el lado derecho? Y específicamente pues con la presión de vapor. Lo que sucede con la presión de vapor, como ya sabemos, la presión de vapor depende de la temperatura. Si bajas la temperatura, baja la presión de vapor. Lo que estás haciendo es disminuir la presión de vapor, y eso se traduce a que el lado derecho de la ecuación pues también está disminuyendo, cuando originalmente el lado derecho pues era mayor por esta desigualdad que está aquí. Entonces estás bajando el valor de PA asterisco y en algún momento se va a igualar con YAP, con el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a escribirlo. Eventualmente el lado izquierdo se hace igual al lado derecho, que es esta condición, y entonces debes de caer sobre la línea verde, o acá la voy a hacer de otro color, la voy a hacer azul, y lo que nos dice es, pues entonces si esos lados izquierdo y derecho de la ecuación se igualan, debes estar sobre la línea esta que permite la coexistencia de fases. ¿Sí? Ya pasaste al caso 1, eres un vapor saturado. ¿Sí? Entonces vas a llegar aquí. Entonces eventualmente son iguales, se alcanza la saturación y permito pues que coexistan las fases, las dos fases. Y como solo comenzaste con vapor y debe aparecer el líquido, eso implica que debe haber condensación. ¿Sí? Esta temperatura donde tocaste la línea en azul, este valor de aquí, se llama temperatura de punto de rocío, o a veces nada más se le llama punto de rocío, pero es un valor de temperatura. Esta es la temperatura a la que tuviste que enfriar tu vapor sobrecalentado para tocar la línea donde coexisten las fases de líquido y vapor. ¿Sí? Y que el lado izquierdo y derecho de la ecuación de la ley de Raoult pues fueran iguales. ¿Sí? Esta temperatura le voy a llamar TdP. ¿Sí? Y entonces puedo utilizar la ley de Raoult para escribir lo siguiente: PA asterisco, pero aquí voy a asignar, no que esté multiplicando, es nada más que es la presión de vapor al punto de rocío, ¿sí? No hay multiplicación de presión por temperatura. Entonces déjenme escribir esto porque luego se van a confundir. Esto se refiere a presión de vapor de a la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? Bueno, entonces allí hay dos temperaturas, la original que fue T, que fue donde comenzamos, algún valor por aquí T, y bajamos hasta TdP. Sí, podemos aquí entonces introducir el concepto de, lo voy a hacer acá arriba, grados de sobrecalentamiento. Esos grados de sobrecalentamiento, que le voy a llamar ds, está definido como esa diferencia de la temperatura en donde comenzaste y cuál es la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es una medida también de, pues de qué tan lejos estás. Pudieras haber empezado acá o en otro punto. ¿Sí? Entonces es una medida de qué tan lejos estás. Bueno, este de abajo no me sirve porque me voy a hacer sólido, pero
Me refiero, pues si estás por acá, es una medida de, pues, de qué tan lejos estás de tocar la línea en azul. Y mientras más lejos estés, pues más lejos estás de la saturación. Bueno, entonces ahí está eso. Lo otro que sabemos es, si somos el caso 2, pues también podemos condensar, pero moviéndonos hacia arriba. ¿Sí? Entonces eso va a ser el último caso que voy a revisar, que es qué sucede si comprimimos, aumentamos su presión, un vapor sobrecalentado, pero ahora lo vamos a hacer a temperatura constante. El pasado fue a presión constante. Déjenme ver si lo escribí. Un vapor, no, déjenme lo agrego aquí. Pasa así, siempre vamos un vapor a presión constante. ¿Sí? Que nos fuimos desplazando paralelo al eje X. Acá ahora el desplazamiento va a ser paralelo al eje Y. ¿Sí? Entonces igual tenemos nuestra situación aquí, nuestro diagrama. Voy a hacer verde la línea esta del líquido vapor. Y somos caso 2. Entonces andamos por acá. Por sobrecalentado. Y ahora lo que nos dice, la pregunta lo que nos dice es, te vas a desplazar pero hacia arriba a temperatura constante. Aquí está temperatura, aquí está presión. ¿Sí? Bueno, ¿qué está ocurriendo con el sistema inicialmente? Pues es el mismo caso anterior, la presión parcial del componente A pues es menor a su presión de vapor. ¿Sí? Es el caso pues 2. Y lo que vamos a hacer pues es incrementar presión, pero la temperatura no la vamos a cambiar, la vamos a mantener constante. ¿Sí? Acá el caso era al revés, bajamos temperatura, mantenemos presión constante. Entonces subimos presión. Puesto que no estamos haciendo nada con la especie A, no se ha condensado, sigue siendo un vapor conforme vamos avanzando, pues su fracción mol no debería cambiar, debería ser constante. Obviamente la presión pues ya establecimos que está subiendo. ¿Qué pasa con el lado izquierdo de la ecuación? Puesto que la presión está aumentando, pues se aumenta todo ese lado, aun cuando la fracción mol pues es constante. ¿Sí? Y como la temperatura no está cambiando, la presión de vapor pues tampoco lo está haciendo, es constante. ¿Sí? Y entonces tu lado derecho de la ecuación no está cambiando para este ejercicio. ¿Sí? Entonces lo que estás haciendo es aumentar el lado izquierdo, pero a través del incremento en la presión. ¿Sí? Eventualmente se van a igualar. El lado izquierdo va a ser igual, o sea, el lado derecho. ¿Sí? Eventualmente, y esto ocurrirá a una presión de saturación. En el caso anterior era una temperatura que se llama temperatura de rocío, aquí lo voy a llamar presión de saturación porque alcanzamos la saturación, pasamos del caso 2 al 1, pero por incremento de temperatura, esto lo voy a llamar PSAT. ¿Sí? Y entonces la ley de Raoult quedaría de esta forma: YA, una presión de saturación, va a ser igual a la presión parcial de ese componente A, pero alcanzamos también a una temperatura de rocío. ¿Sí? Entonces no importa cómo llegaste a la línea verde, si empezaste en el caso 2, no importa si bajaste temperatura o subiste presión, eventualmente tocas la línea verde. ¿Sí? O sea, eventualmente llegas pues a este punto de aquí. Esta presión de ahí es la que estoy llamando presión de saturación, pero
Similar a este caso de acá, cuando tocamos esta temperatura se llamó temperatura de rocío, pero entonces la temperatura no cambió, pero pues sigue siendo el mismo concepto. Temperatura de rocío sería esta. Y esta de acá sigue siendo, no es presión parcial por temperatura, es la presión de vapor a la temperatura de rocío. ¿Sí? Solo que esa fue, nunca cambiamos esa temperatura. ¿Sí? Bueno, no sé qué más mentiras decirles. Yo creo que eso es todo. Y nada más para finalizar, una vez que tocaste, que llegaste al punto, a este punto de aquí, que estoy dibujando ahora en negro, ¿qué pasa si sigues enfriando más? Si sigues enfriando más, lo que va a ocurrir es, vas a comenzar a condensar parte de la especie A. ¿Sí? Entonces sí pudiera seguir enfriando más, pero entonces ahora sí ya empiezas a perturbar la fracción esta del componente A en el vapor, porque una parte de esas moléculas se van a transformar a líquido. ¿Sí? Y eso mismo pasa aquí. Si sigues aumentando, si llegaste al punto de saturación y sigues aumentando la presión, parte de las moléculas de A en forma de vapor se van a condensar, entonces se van a hacer líquidas. Bueno, eso es todo por este video. En el siguiente video hablo de más cosas aburridas.